Vámonos, clase. Aún puedo acordarme de cuando empecé derecho, en que estaba yo pensando, ay madre, ¿dónde me meto? ¿Qué cosas me dice el profe? No sé de lo que me habla, es un extraño lenguaje, no entiendo ni una palabra. Nunca me ha quedado claro con el derecho romano quién fue el que tiró la piedra, no sé si fue Ticio Gallo. Si tienes alguna duda sobre derecho penal, ¿por qué no se la preguntas al hombre medio ideal? Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, doctor Augusto Semanate, fiscal provincial de Cotopaxi, doctor Wilson Toainga, buenas tardes. Vamos a dar inicio en este segundo día dentro de lo que corresponde al seminario de delincuencia organizada, género y sus nuevas tendencias aplicadas al Código Orgánico Integral Penal y Derechos Humanos, a nombre de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi. Damos la bienvenida a todos ustedes y de manera especial al doctor Wilson Toainga, expositor que versará el día de hoy sobre el tema conforme se ha realizado en la respectiva publicidad, que es delincuencia organizada en el COI e instrumentos internacionales. Hoja de vida del doctor Wilson Toainga. Pregrado, título, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República en la Universidad Central del Ecuador. Posgrado, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, Universidad Autónoma de los Andes. Magíster en Derecho Penal y Criminología, Universidad Autónoma de los Andes. En el exterior, capacitación sobre precursores químicos, seguimiento e investigación, 2005, Francia, Colombia, Bogotá. Seminario sobre técnicas especiales de investigación contra el crimen, 2010, CICAT, OEA, Colombia, organizado y lavado de activos, Bogotá. Cargos desempeñados: fiscal de Pichincha, unidades misionales, fiscal provincial de Galápagos, fiscal provincial de Esmeraldas, encargado, fiscal provincial de Pichincha y fiscal de indagaciones previas de la Fiscalía General del Estado. Con ustedes, el doctor Wilson Toainga. Un fuerte aplauso y bienvenido, doctor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Doctor Augusto Semanate, fiscal provincial de Cotopaxi, distinguidos compañeros de la Fiscalía, señores abogados, señores miembros de la Función Judicial, presentes en esta reunión. Decía nuestro antecesor en el uso de la palabra que vengamos acá porque va a haber las preguntas, no va a haber un premio. El señor fiscal provincial de Cotopaxi dice que va a ser presente con un premio quien esté acá y conteste las preguntas que va a hacer después de la charla, ¿no? Y eso es estimulante, ¿no? Así que los que están al último ya están perdiéndose ese premio, así que vénganse por acá. Bueno, gracias por invitar para participar en esta charla que motiva desde la implementación del Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal un poco vino a trastocar todo el andamiaje jurídico que teníamos en materia penal desde hace algunos años. Y es el Código Orgánico Integral Penal un poco el que va plasmando ya en forma práctica la modalidad delictiva conocida como delincuencia organizada. La regla general era que el delincuente común cometía las varias modalidades delictivas. Por eso es que la humanidad en general iba diseñando instrumentos para proteger derechos y garantías de todos los ciudadanos, incluido al delincuente. Pero ya con el avance de la sociedad, el avance tecnológico, sobre todo, el ingreso del dinero en grandes cantidades al torrente económico de los países, el delincuente se fue especializando. El delincuente fue viendo los vacíos que tenía la legislación internacional para poder ir incursionando en estas esferas.
Es entonces que la propia humanidad se ve en la necesidad de ir diseñando instrumentos para ir haciendo frente a la delincuencia que fue tomando ribetes de especializada, de organizada, de empresa criminal. Entonces vemos que los instrumentos que en su primera fase la humanidad fue diseñando, como el instrumento de los derechos humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un poco fue un instrumento, o fueron instrumentos que iban apoyando al delincuente, y al delincuente que iba ya tomando ribetes de empresario del crimen. Entonces un poco vamos viendo cómo el delincuente común, el arranchador de la calle, el violador, el estafador, ya no encajaba en la denominación de este empresario del crimen. Y entonces vamos viendo qué es delincuencia organizada. No es sino una modalidad delictiva que se adecua, que forma, que actúa con criterios empresariales. Planificación adecuada de actividades de acuerdo a la visión de objetivos. El delincuente organizado no es el delincuente al azar. El delincuente organizado planifica cada una de sus actividades, ve cuál es su terreno, ve cuál es la especialidad donde va a ganar más. Y no es que va a actuar en una sola ocasión, ejecuta y se va. No, no. El delincuente organizado es aquel que va planificando y para permanecer en el tiempo. Busca permanecer en el tiempo con su empresa. Él hace como cualquier empresario. El empresario del calzado dice: voy a buscar una ciudad donde pueda vender mejor mis productos. Voy a buscar una región donde pueda expandir mejor mis productos. Voy a buscar tecnología que mejore mi producto. ¿Por qué? Porque yo quiero permanecer en el tiempo, quiero buscar un espacio donde me dé réditos económicos. Entonces entra a delinquir en las áreas donde le da mayor flujo de dinero. La droga, combustibles, armas, terrorismo, lavado de activos, lavado de dinero, blanqueo de capitales, como lo conocen los instrumentos internacionales. Vamos viendo cómo el delincuente organizado no se mete en las áreas del delito que genera poco dinero. Él entra a las áreas donde el dinero es el principal objetivo. Y ahí vemos la diferencia con lo que es la delincuencia común. La delincuencia común es la modalidad regular o cotidiana de la delincuencia compuesta por quienes atentan en contra de los bienes jurídicos protegidos, pero la gran diferencia es que ese ciudadano, delincuente común, no planifica sus actividades, no fomenta un criterio empresarial. Él lo hace, lo planifica hoy, lo ejecuta más tarde, consume el producto de su atraco y se acabó el problema. Y cuando tiene nueva necesidad, otra vez irá a delinquir. Generalmente delinque solo, a veces se asocia con su amigo, con su vecino de barrio, con su vecino de escolaridad, pero nada más. Pero no tiene las estrategias como lo tiene el delincuente organizado. El delincuente organizado forma una empresa grande, segmentos de especialidad, segmentos de gerencia, segmentos inclusive hasta de publicidad. ¿Por qué? Porque el delincuente organizado tiene esa visión del empresario. El empresario quiere llegar a un lugar, permanecer en el lugar y dominar el mercado en el donde está incursionando. Entonces, como le decíamos, la humanidad en general diseñó instrumentos para proteger derechos y garantías, principalmente los instrumentos de derechos humanos. Pero como ya la humanidad se dio cuenta que el crimen organizado fue avanzando mucho más allá y se aprovechaba de estas falencias que tenían los instrumentos internacionales, dice la humanidad: voy a diseñar instrumentos que me ayuden a hacer frente a eso. Y es por eso que las Naciones Unidas comienza a diseñar los instrumentos internacionales para hacer frente al crimen organizado. Y obviamente la primera área en la cual incursiona las Naciones Unidas es en el tema de droga. Ahí viene la Convención de Viena, que es muy conocida por nosotros, en el 88. Comienza a diseñar
hay estrategias de orden internacional que ya van vulnerando derechos y garantías. Ya entra un poco a atacar los derechos que anteriormente fueron protegidos a través de instrumentos de derechos humanos. Como el conglomerado internacional se dio cuenta que no solamente la droga genera grandes cantidades de dinero, entonces comienza a diseñar otros instrumentos internacionales que ya van dando herramientas a las administraciones de justicia, a los investigadores para ir haciendo frente al crimen organizado. Tenemos ahí citado la Convención de las Naciones Unidas o Convención de Viena sobre estupefacientes, la Convención de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada transnacional e internacional o Convención de Palermo, que es el corazón de la legislación internacional sobre crimen organizado. Ese instrumento no vino solo, vino acompañado de 3 protocolos. El protocolo contra el tráfico de personas, tráfico de migrantes por tierra, mar y aire, el protocolo en contra de la trata de personas y el protocolo en contra de la trata del tráfico de armas. Con estos instrumentos internacionales, la humanidad comienza a hacerle frente al crimen organizado. Pero no bastó solo esos instrumentos como herramientas para investigar y para sancionar al crimen organizado. El crimen organizado genera enormes cantidades de dinero. Y entonces la humanidad dice, bueno, ¿y qué hago metiéndole preso a este señor delincuente, traficante de drogas, traficante de armas, traficante de personas, si no le estoy atacando a lo que es la razón de ser del crimen organizado, que es la generación de dinero sucio? Dinero que en grandes cantidades entra inclusive a desestabilizar la economía de los países. Es ahí donde comienza a diseñar instrumentos para atacar el blanqueo de capitales. Y vamos viendo que no es la humanidad como organizada en tema de estados, sino el sector privado el que comienza a organizar en contra del blanqueo de capitales. Tenemos ahí citados varios instrumentos, todos vemos que son de orden privado. La Declaración de los Principios de Basilea, el Convenio de Estrasburgo, de la Unión Europea, hasta llegar a las famosas recomendaciones del GAFI. El GAFI, el Grupo Financiero Internacional, es el que se preocupa de cómo voy a hacer frente a ese torrente de ingresos de dinero a las economías lícitas provenientes de economías ilícitas. El torrente del dinero sucio fue entonces desestabilizando esas economías y entra, por lo tanto, el sector privado a preocuparse y dice, no, aquí tenemos que sancionar el ingreso indebido de capitales provenientes del delito para hacerlo frente a que se equilibre las economías del país. Y como siempre, nuestro país es uno de los principales suscriptores o adherentes de instrumentos internacionales. ¿Y qué pasa con un país cuando suscribe o se adhiere a un instrumento internacional? Se obliga para desarrollar en su legislación interna estas instituciones constantes en convenios internacionales. Es entonces cuando el Ecuador dice, ya, yo soy parte de la Convención de Viena, yo suscribí Palermo, suscribí los protocolos, soy también parte del GAFI a través del GAFI Sud, y ahora tengo la obligación de desarrollar en mi legislación interna las instituciones. Y entonces comienza a desarrollar la Convención de Viena, ¿cómo lo plasmó a nivel interno? Con la ley de sustancias estupefacientes o ley de drogas comúnmente conocida. La Convención de Palermo, ¿cómo lo comenzó a desarrollar en la legislación interna? Recordemos que en nuestro país, en el Código Penal, se comenzó a tipificar el coyoterismo, ¿se acuerdan? Se comenzó a tipificar la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral, el tráfico de armas. Se comenzó a desarrollar ya esas instituciones que constan en los instrumentos internacionales en la legislación interna.
Pero la presión internacional nos obligó a nosotros como Estado que desarrollemos otras instituciones como el tema relacionado con el blanqueo de capitales. Y conocemos que en el 2015, en octubre de 2015, se expide la primera ley para reprimir el lavado de activos, acordarán. Pero esa primera ley de lavado de activos no desarrolló de forma amplia estas instituciones constantes en las 32 recomendaciones del GAFI. Y es por eso que con la presión internacional en el 2010 tuvimos que reformar esa ley de lavado de activos para un poco ir más allá de lo que exigía esas recomendaciones del GAFI. Sin embargo, de eso no llegamos a cumplir con los estándares internacionales y ustedes recordarán que nos pusieron en una lista de morosos o de no colaboradores con el blanqueo de capitales, ¿se acuerdan? Y es así que llegamos a aterrizar en el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, cuando ya nos pusieron la soga al cuello. O tipifican bien el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, porque así dicen las 40 recomendaciones del GAFI, 32 de lavado de activos y 8 de financiamiento del terrorismo, o simplemente lo vamos a poner en una lista gris de no colaboradores con el blanqueo de capitales. Y así nos pusieron ya contra la pared, y es por eso que en el Código Orgánico Integral Penal ya tenemos desarrollado de manera suficiente el tema relacionado tanto con el blanqueo de capitales como con el financiamiento del terrorismo. La siguiente. Y ahí tenemos cómo la humanidad lo cataloga en la Convención de Palermo, lo que debemos de entender como un grupo delictivo organizado. Es aquel estructurado entre 3 o más personas que exista durante cierto tiempo, que actúe de manera concertada con el propósito de cometer uno o más delitos graves. El crimen organizado, como digo, al crimen organizado no le interesan los delitos de bagatela. Al crimen organizado le interesan los delitos que generan grandes cantidades de dinero. Siguiente, por favor. Y ahí vemos que la Convención de Palermo desarrolla principales herramientas para combatir el crimen organizado. El embargo preventivo, la incautación de los bienes. ¿Qué es de lo que más se preocupa el delincuente organizado? Que no le quiten su dinero, pues. Que no le quiten sus bienes, sus haciendas, sus empresas, sus quintas, sus hoteles. Eso es lo que le interesa. No le interesa si a él le cogieron a su gente de base, a unos 5 o 10 personas, le metieron preso. No, a eso no le interesa, el crimen organizado no le interesa, porque al siguiente día le está poniendo otros 5 personas que cumplan ese rol. ¿Cuándo se comienza a preocupar el crimen organizado? Cuando ya le embargan sus bienes, cuando le comisan sus bienes, cuando le incautan sus bienes, ahí comienza a preocuparse el crimen organizado. Siguiente, por favor. La penalización del blanqueo de capitales. Entonces, la humanidad dijo, a ver, bueno, si el crimen organizado genera tanto dinero, penalicemos el delito de lavado de activos. Por eso conocemos que el delito de lavado de activos es delito generado, porque hay un delito generador, un delito subyacente, un delito que genera el dinero sucio, y el lavado de activos es el delito consecuencia. Si es ese delito consecuencia, dice el legislador, o la humanidad en general, dice, si le ponemos preso, ¿será suficiente? No. ¿Será que le comisamos los bienes? También vamos subiendo un poco la graduación de la pena, pero también vamos a hacer que ese lavador de dinero también pague una multa del doble de lo que lavó. Hoy tenemos plasmado así en nuestro Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es un poco la misión de establecer este tipo de pena? Tratar de llevar el mensaje al resto de ciudadanos. Dice, si usted lava dinero, si usted blanquea dinero, usted está haciendo lavado de dinero, no solamente va a perder todo el dinero que lavó, va a pagar el doble de multa de lo que lavó, y le van a quitar todos sus bienes en los cuales está un poco el rastro de este dinero sucio. Y si usted tiene una empresa, también esa empresa lo vamos a quitar, le vamos a extinguir, lo vamos a dar muerte a esa empresa. Ahí viene el tema de la famosa sanción a las personas jurídicas.
Uno de los delitos en los cuales se sanciona a la persona jurídica es el delito de blanqueo de capitales. Siguiente, por favor. Pero una de las principales herramientas que tiene este instrumento internacional, hablo de la Convención de Palermo, es habernos dado las técnicas especiales de investigación. Las técnicas especiales de investigación, como dice ahí la literatura, son herramientas imprescindibles para la investigación criminal de delitos cometidos por la empresa del crimen. Sabemos que investigar al delincuente común lo podemos hacer con las técnicas regulares de investigación, a través de la entrevista, a través del seguimiento, a través de la búsqueda de información en archivos, a través de los antecedentes que puede tener, a través de las versiones, a través de los, qué sé yo, unas experticias. Lo puedo llegar a procesar al delincuente común, pero al delincuente organizado, ¿cómo llego a establecer cómo está estructurada la organización criminal? Ejemplo, el cartel de Cali, el cartel de Medellín. ¿Cómo llegábamos a saber la forma en que estaban establecidas las jerarquías de ese cartel? ¿Cómo llegábamos a saber quién era el encargado de las finanzas? ¿Quién era el encargado de contratar a los sicarios para la protección? ¿Quién era el encargado de corromper a las empresas, a los funcionarios públicos? Sino una persona que podía ingresar al interior de la organización criminal. Eso se llama el agente encubierto. Es aquí, en este instrumento internacional, en la Convención de Palermo, en donde nace estas técnicas especiales de investigación. Por ser la excepción, estas técnicas especiales de investigación no pueden ser utilizadas de manera regular. Ya veremos al final de la charla cuáles son los principios que rigen a las técnicas especiales de investigación. De manera general, tenemos la entrega controlada o entrega vigilada, el agente encubierto, la interceptación o escucha de comunicaciones, las vigilancias y seguimientos, el intercambio espontáneo de información, la conformación de equipos conjuntos de investigación, interceptación y revisión de medios o instrumentos electrónicos utilizados por crimen organizado y la asistencia penal internacional. Siguiente, por favor. La entrega controlada o entrega vigilada, como lo diseña Palermo. ¿Qué es? No es sino otra cosa que la técnica en la que permite a los operadores de la investigación estatal poder seguir el rastro del instrumento, del medio del delito y las personas que tienen contacto con ese medio del delito durante todo su trayecto, desde que inicia, desde donde que se genera el delito hasta el consumidor del delito. Un ejemplo práctico. A través de la entrega controlada tenemos la posibilidad de ver cómo el paquete de droga que nace en las montañas de la selva colombiana ha sido procesado en un laboratorio, ese circula a través de la frontera con Ecuador, traspasa todo el territorio ecuatoriano, llega a un puerto marítimo, lo ponen en un contenedor, viaja hacia Barcelona, hacia Amberes, Bélgica, hacia cualquier otro país de Europa. Como en Europa alguien llega a recoger ese paquetito de droga y comienza a vender en el mercado europeo. Si es que no tuviéramos esta técnica especial de investigación, que es la entrega controlada, la entrega vigilada, ¿qué haría el policía? Que al pasar el control de Rumichaca le encuentra a alguien con el paquetito de droga. Detener, pues, ¿no es cierto? ¿Qué le dice la norma? Usted, funcionario público, usted, policía, a quien le vea cometiendo delito flagrante, usted proceda a prenderle. Ese es el rol. Pero cortamos ahí la cadena. ¿Qué pasa con el resto de personas que iban a tener contacto con este paquetito de droga en todo este trayecto hasta llegar a Europa? No lo vamos a sancionar. Por lo tanto, no vamos a llegar a establecer quiénes nomás están conformando esta organización, esta red de narcotráfico. Para eso, este instrumento internacional, Palermo, crea esta institución llamada la entrega controlada. Siguiente, por favor. Y hablamos anteriormente, otra de las técnicas que se origina en Palermo, el famoso agente encubierto. El agente encubierto es una persona que a nombre del Estado va y se penetra, ingresa, perfora
el organigrama de las organizaciones criminales y desde adentro comienza a extraer información de cómo delinque, de cómo está estructurado, de cómo está operando la organización criminal. ¿Será que el agente encubierto es una persona poco preparada o cualquier persona puede ser agente encubierto? No, señor. El agente encubierto es una persona altamente preparada para poder ingresar a una organización criminal. Debe recibir una preparación técnica de mucho tiempo para poder ingresar. Entonces el agente encubierto no es sino un funcionario estatal que con autorización estatal ingresa a la organización criminal a delinquir y a ver cómo delinquen para poder de ahí extraer información y pruebas para procesar a la organización criminal. En términos generales, eso es el agente encubierto. Siguiente, por favor. Pero también dice los instrumentos internacionales, dice, a ver, ¿cómo podemos hacer más efectiva la investigación al crimen organizado? ¿Será que investigando cada país de acuerdo a su soberanía somos efectivos? No. Tenemos que buscar la cooperación internacional para hacer frente al crimen organizado. El crimen organizado no tiene fronteras, el crimen organizado no conoce ideologías, el crimen organizado no conoce de barreras. Por lo tanto, los estados tienen que seguir esa misma línea, seguir el rastro del delito. Por lo tanto, si el crimen ya borró las fronteras, también el estamento investigativo tiene que borrar las fronteras. Ahí viene el tema de la cooperación internacional y la conformación de equipos conjuntos. A través de Palermo, y hoy, afortunadamente ya plasmado en lo que es el COIP, podemos conformar equipos de investigación entre policías y fiscales de Ecuador, con Colombia, con Chile, con España, con Holanda, con Francia. ¿Para qué? Para hacer un solo equipo conjunto para ir en contra de la organización criminal que trafica drogas desde Colombia a Ecuador hacia Europa. Esa es la intención de Palermo, cooperar internacionalmente conformando equipos conjuntos. También dice, ¿qué pasa si el crimen organizado logró extraer dinero del Ecuador, de Colombia, y lo invierte en España, lo invierte en Holanda, lo invierte en China, lo invierte en Japón? ¿Qué pasa? Necesitamos cooperación internacional para poder primero identificar dónde están los bienes producto de esta organización y para poder comisar, pues, quitarle esos bienes para poder traer de dónde generó el dinero sucio. Para eso también necesitamos instrumentos internacionales. La asistencia judicial recíproca, a través de Palermo y hoy desarrollada también en el COIP, tenemos ya la posibilidad de que los estados que forman parte de Palermo y que ya han desarrollado en su legislación interna esto, podamos un poco trabajar en línea cómo va avanzando nuestras investigaciones sobre la organización X. Si nosotros sabemos que la organización criminal va a traficar droga de Ecuador y va a recibir en Europa, el que esté en Europa está planificando cómo recibir adecuadamente y sin afectar a su andamiaje. Es decir, ya en Europa el traficante estará buscando corromper al policía que está en el puerto, al encargado de aduanas que está en el puerto, estará a través del teléfono celular, a través del internet, comunicándose con su par en Ecuador, en Colombia, que ya está investigando la droga. Se está produciendo rastros del delito de manera simultánea, en línea, en diferentes países. Para hacer efectivo esa investigación, ¿cómo debemos hacer? Estar en comunicación constante, Ecuador, Colombia, con España, con Bélgica, para saber cómo está operando en línea la organización criminal. Siguiente, por favor. Y ya dijimos cómo estos instrumentos internacionales que diseñaron estas herramientas le obligaron al Ecuador a que vaya a desarrollar de manera efectiva en su legislación interna. Entonces, ya vemos que la delincuencia organizada es considerada como modalidad delictiva efectivamente diseñada en el Código Orgánico Integral Penal a partir del 10 de agosto del 2014. Tanto que en la propia exposición de motivos del Código Orgánico Integral Penal dice que una de las razones
para que exista este Código Orgánico Integral Penal es la adecuación de la normativa internacional, la normativa nacional a los instrumentos internacionales. ¿Cuáles instrumentos internacionales? Palermo, Viena, Gafi, todos estos instrumentos internacionales que nosotros suscribimos debíamos desarrollar y efectivamente a través del COIP hemos desarrollado. Siguiente, por favor. ¿Y cómo vamos desarrollando estos instrumentos internacionales, estas obligaciones en el Código Orgánico Integral Penal? Ahí vimos una lámina anterior en la que decía que Palermo describía lo que es la organización criminal, que es un grupo criminal organizado. Y hoy ya tenemos desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal cuál es el delito de delincuencia organizada, ¿no es cierto? Palermo dice, todos los países suscriptores desarrollarán en su legislación interna con la capacidad de penalizar la sola integración de un grupo criminal organizado. Nosotros antes teníamos tipificado la asociación ilícita. Hoy la asociación ilícita, que no es otra cosa sino la reunión de varias voluntades para delinquir, lo diferenciamos de la delincuencia organizada solamente en la gravedad del delito. Los delitos sancionados con pena privativa de libertad de 5 años hacia abajo, el que se asocia para cometer esos delitos, comete el delito de asociación ilícita. El que se asocia para cometer un delito de 5 años hacia arriba, comete el delito de delincuencia organizada. Vamos viendo cómo Palermo ya incursionó y cómo está plasmado ya en el Código Orgánico Integral Penal. Pero también tuvimos la obligación de tipificar el financiamiento del terrorismo. Tenemos que tipificar adecuadamente lo que es el tráfico de personas, el lavado de activos, todos esos delitos que nacen en estos instrumentos internacionales hoy están desarrollados adecuadamente en el Código Orgánico Integral Penal. Siguiente, por favor. Vamos viendo cómo lo que está diseñado en Palermo hoy lo encontramos en el Código Orgánico Integral Penal. Las operaciones encubiertas. Las operaciones encubiertas, dice el Código Orgánico Integral Penal y dice Palermo, es de aplicación excepcional. Es decir, serán la última herramienta a la cual nosotros acudimos, nosotros los investigadores acudimos en el desarrollo de un trabajo investigativo. Entonces, cuando el policía viene con su parte policial a donde el fiscal y dice, vea señor fiscal, yo quiero ya hacer la interceptación de comunicación, quiero hacer una operación encubierta, pero si recién me presenta el día de hoy un parte policial, ¿cómo quiere implementar esta técnica excepcional, que es restrictiva? Palermo dice, señor, usted desarrólleme en su andamiaje investigativo todas las técnicas regulares de investigación, entrevistas, seguimientos, búsqueda de información, versiones, declaraciones, pericias, todo. Cuando ya haya agotado ese universo de las técnicas regulares de investigación, ahí véngame a topar la puerta a las técnicas especiales de investigación como el agente encubierto. ¿Por qué? Porque el agente encubierto hace una actividad invasiva a la privacidad de la organización criminal. Él, disfrazado de una persona con una denominación, con una identificación supuesta, ingresa a la organización criminal. Por eso, al ser una técnica especial de investigación, no está diseñado para ser aplicada por todos los fiscales. El propio Código Orgánico Integral Penal dice que va a actuar el agente encubierto bajo la dirección y supervisión de la unidad especializada de Fiscalía. En Fiscalía debe diseñarse, hoy está a cargo de eso las unidades PEDOTI, pero en Fiscalía a futuro tendrá que diseñarse una unidad especializada de crimen organizado, que es la unidad de fiscales especializados que van a hacer posible la aplicación de estas operaciones encubiertas. ¿Quién va a ser el agente encubierto? No va a ser cualquier persona. El agente encubierto tiene que ser un policía o un investigador civil, pero que pertenezca al Sistema Integral de Investigaciones, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es decir, al Pedrito que está pasando por la calle no le vamos a convertirlo en agente encubierto. ¿Por qué no lo vamos a convertir en agente encubierto?
Porque ya dijimos, es una persona que va a actuar a nombre del Estado, con potestad estatal. Es casi como que fuera un dignatario público, un servidor público que a nombre del Estado va a hacer actividades delictivas. Por eso es que el Estado le da a ese señor una identificación supuesta. Y conceder una identificación supuesta no es solamente entregarle una cédula con el nombre de Pedrito en vez de Juan, no, no. Es crear todo un archivo de esa persona, desde que nace, cuáles son los supuestos padres, dónde nació, cuáles son sus supuestos hermanos, dónde cursó la educación primaria, la educación secundaria, la educación superior, dónde trabajó. Todo eso tenemos que diseñar a través de una intervención estatal. Porque el crimen organizado no es que dice, a ver, yo necesito un ingeniero informático. Y al primer ingeniero informático que está en la Plaza del Salto le voy a coger y dice, venga acá, le contrato y le llevo a manejar todas mis finanzas. No, el crimen organizado hace una lectura integral de toda su vida de ese funcionario. Y si ese funcionario entra, dice, ven, aquí está mi cédula, yo me llamo Pedrito Pérez, cuando en la realidad el señor es Juanito. El crimen organizado le va a decir, a ver, ¿dónde está el Pedrito Pérez? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus padres? ¿Dónde cursó la escuela? ¿Dónde cursó el colegio? ¿Dónde cursó la universidad? Toda esa investigación va a ser el crimen organizado. Y ojo, si no hacemos bien, no planificamos bien, no ejecutamos bien una operación encubierta, ¿qué pasa a ese ciudadano que se hizo pasar por Pedrito Pérez? Lo mata, pues. Lo borra. ¿Qué dice el mexicano? Lo quiebro, ¿no es cierto? Lo borra de la faz de la tierra. Y como eso está a nombre del Estado, los familiares ¿a quién van a demandar? Al Estado. Por eso es que es una técnica altamente restrictiva. No puede utilizarse de manera regular y está diseñada exclusivamente para la investigación de organizaciones criminales, no para cualquier delito. Siguiente, por favor. Ya un poco ya hablamos de manera amplia sobre la entrega controlada. No me queda sino decir que es igual una técnica excepcional de investigación que está a cargo de debe ser planificada y dispuesta por la unidad especializada de la Fiscalía, practicada por personal del sistema y destinada a la investigación de las organizaciones criminales. ¿Por qué es importante conocer este tema? Porque nosotros los investigadores estamos siempre un poco al filo de la navaja. Porque por un lado están los derechos y garantías del que delinque, por otro lado está la protección del bien jurídico protegido estatal y por otro lado está la eficiencia de la investigación. Si usted no lo hace de manera adecuada, eso tiene un costo. Algún rato alguien tiene que pagar ese costo. Por eso en otras legislaciones, estas técnicas especiales de investigación, principalmente agente encubierto y entrega controlada, tiene un tamiz muy especial. ¿Quién pide? El investigador de campo. ¿A quién le pide? Le pide al fiscal. El fiscal de manera fundamentada y razonada acepta esa petición y va donde un juez de control de garantías para que ese juez de control de garantías le autorice implementar esa técnica especial de investigación y al final de la jornada todos los operadores rendimos cuentas a este juez de control de garantías. En Ecuador no. En Ecuador se eliminó esa intervención del juez de control de garantías y lo cargaron al fiscal para que sea él el que se encargue de implementar, de controlar y de saber hasta dónde va la técnica especial de investigación. Por ejemplo, en el tema de la entrega controlada, el fiscal tiene su responsabilidad de saber en qué momento pone fin a la entrega controlada y opera como en flagrancia. Lo que en otras legislaciones están a cargo del control del juez de control de garantías. Acá a nosotros el legislador le dijo, no, eso pongámosle un solo personaje que se llama fiscal. Él sabrá cómo se las arregla. Pero, importante, así que un fiscal, para que pueda implementar esta técnica especial de investigación, sea entrega controlada o sea agente encubierto, hay que pensarlo dos veces. Es muy importante conocer todo este andamiaje internacional y sobre todo las consecuencias que vienen de la aplicación de esta. Siguiente, por favor. La remisión de elementos probatorios. Ya dijimos, para combatir al crimen organizado debemos estar los investigadores
trabajando en línea. Saber qué es lo que hace el uno en una parte de la organización en Ecuador, qué es lo que hace otro en Perú, qué es lo que hace otro en Colombia, qué es lo que hace en Estados Unidos. Por eso hoy el Código Orgánico Integral Penal nos permite o nos habilita a los fiscales poder remitir o solicitar elementos probatorios de manera directa a los fiscales o a las policías de los países, independientemente del tema relacionado con las asistencias penales internacionales, ¿no? Las investigaciones conjuntas, que ya fue materia de análisis anteriormente. Siguiente, por favor. La siguiente. La institución de la cooperación eficaz. La institución de la cooperación eficaz es igualmente una técnica especial de investigación destinada al crimen organizado. ¿Qué es la cooperación eficaz? No es sino decir a la gente de base de la organización: venga, colabore conmigo, que yo soy el investigador a nombre del Estado y le voy a otorgar un premio. ¿Cuál es el premio? La rebaja en la penalización. Por eso es que vemos ahora que la cooperación eficaz que recién estamos implementando a nivel del Ecuador trae serios cuestionamientos, precisamente en este tema relacionado con los pases policiales. 2 de los investigados se sometieron a cooperación eficaz, dieron información suficiente respecto de cómo operó la organización. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Porque el fiscal no actúa solito, el fiscal actúa a nombre del Estado. Le dice: señor, colabóreme eficazmente y yo le premio solicitando al juzgador la rebaja de pena. Pero el tema de la cooperación eficaz, como la entrega controlada y la agente encubierto, no se puede tener de manera pública. No es información al alcance de todos. Es más, el Código Orgánico Integral Penal dice: estas técnicas especiales de investigación, agente encubierto, entrega controlada y cooperación eficaz, tienen el carácter de secreto. La información que genere a través de esas técnicas especiales de investigación se lo tiene en un expediente secreto fuera de las investigaciones regulares. No está ni en el expediente que tiene el juez, no está ni en el expediente que tiene el tribunal, ni está en el expediente regular que tiene el fiscal. Están en otro expediente secreto. ¿Por qué? Porque son técnicas especiales que facilitan el descubrimiento de la organización criminal, pero que tiene un riesgo para quien lo ejecuta. Tiene riesgo para el agente encubierto, tiene riesgo para el que hace la entrega controlada, tiene riesgo para el cooperador eficaz. Entonces, la cooperación eficaz en el Ecuador está diseñada, ya digo, para el tema de la investigación de organizaciones criminales y siempre con el objetivo de premiar en la rebaja de pena. ¿Cuándo va a ser un poco de conocimiento del juzgador esta información de la cooperación eficaz? Cuando el juzgador vaya a la audiencia de juicio y el fiscal dice: vea, señor juez, a Pedrito, que según el delito acometido merece una pena de 7 a 10 años, yo les voy a solicitar la pena de 1 año. Y el tribunal le dice: señor fiscal, dígame por qué usted me está solicitando una pena reducida para este señor. Ahí el fiscal dice: el señor se sometió al tema de cooperación eficaz. Y hasta ahí lo público. El juzgador tendrá que decir: señor fiscal, cuando ya actuemos tal como dice el Código Orgánico Integral Penal, señor jefe de fiscales de la Unidad de Crimen Organizado, tráigame el expediente secreto de la cooperación eficaz para que yo pueda revisar. Y solamente ahí el jefe de fiscales de crimen organizado llevará donde el juzgador para que él pueda verificar que efectivamente ese señor colaboró eficazmente y por lo tanto para darle paso al pedido del fiscal en tema de la pena reducida a través de cooperación eficaz. Vamos viendo cómo los instrumentos internacionales y cómo el Código Orgánico Integral Penal lo trata de manera muy especial estas instituciones que tienen el único objetivo descubrir a una organización criminal y llegar a sentenciar a quienes, a los de la cúpula, pues. Porque hoy de común y regular hacemos, ¿quién cae? La mula del narcotráfico, el captador de las personas que van a ser tratadas,
El captador de la persona, del migrante que quiere viajar a los Estados Unidos, ese cae preso. Pero el que está arriba, en la cúpula de la organización, no cae. ¿Por qué? Porque el de abajo no lo delata. ¿Cómo opera la organización criminal? Aquí estamos personas que hemos trajinado ya en el ámbito de investigación con la Administración de Justicia. El gerente de esta organización criminal, el que está en la cúpula, le dice: mira, tú caes preso, lo primero que tienes que hacer es callar. Yo te voy a poner abogado, yo te voy a dar un dinero a tu familia para que vivan mientras tú estás preso, pero callado. Esa es la primera opción. ¿Me delatas? Corre riesgo tu vida, la vida de tu familia, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Tenemos todos conocimiento y experiencia cómo opera el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el legislador? A través de estas herramientas, contrarrestar este sistema de actuación de la organización criminal. Usted le está amenazando para que no le delate, yo le voy a premiar si usted me delata, la cooperación eficaz. De 10 años le voy a dar 2 años. A través del agente encubierto le voy a descubrir, y agente encubierto, usted que delinquió al interior de la organización criminal, usted va a quedar fuera de sanción. Entonces son formas de cómo el legislador lo va haciendo frente al crimen organizado para poder diseñar una estrategia investigativa y el acopio de pruebas capaz de llegar a establecer una verdadera investigación, un verdadero acopio de pruebas y sobre todo una pena adecuada y justa a la cúpula criminal. Siguiente, por favor. La asistencia judicial internacional, penal internacional, la mayoría lo conocemos, es cuando un Estado pide a otro Estado que practique determinadas diligencias investigativas para que a su vez, después de practicadas, sean retornadas y puedan ser útiles en un procesamiento judicial en el país requirente. Siguiente, por favor. Y llegamos a establecer cuáles son los principios que son aplicables a las técnicas especiales de investigación. Las técnicas especiales de investigación entran de manera subsidiaria cuando ya se han agotado las técnicas regulares de investigación, no antes. Entran en apoyo, entran cuando ya el investigador ya no puede más con las técnicas regulares de investigación, entra a las técnicas especiales de investigación. El principio de la necesidad. Voy a implementar técnicas especiales de investigación cuando sea estrictamente necesario, no por deporte, no a la ligera, no al primer paso investigativo, sino cuando ya sea estrictamente necesario. Ya he investigado a todos los delincuentes relacionados con la organización que trafica con niños para llevar a Venezuela, porque se me ocurre. Pero no logro dar con la cúpula, no logro determinar cómo opera la cúpula. Voy y necesito imperiosamente aplicar técnicas especiales de investigación. La proporcionalidad. Entendamos que el momento que nosotros interceptamos una comunicación, ¿qué estamos haciendo? Vulnerando un derecho, una garantía de un ciudadano. Cuando nosotros nos metemos en el domicilio de un ciudadano, ¿qué estamos haciendo? Vulnerando un derecho, una garantía. Eso hace las técnicas especiales de investigación. Vulnera derechos y garantías. Entonces, como investigador voy a sopesar si vulnerar el derecho con la aplicación de una técnica especial de investigación me representa más, es más eficaz esto, lo voy a hacer. Porque se me ocurre implementar una técnica, un agente encubierto para descubrir al que es expendedor de droga en un lugar muy común. En Quito es común escuchar que venden droga en la Plaza Foch. ¿Será que necesito, para descubrir al que vende la droga en la Plaza Foch, necesito fomentar un agente encubierto? ¿Para qué? Si al paso lo encuentro al expendedor de droga, al expendedor de droga que está en las afueras de los colegios, ¿para qué necesito? Tengo que buscar una proporcionalidad. Si vulnerar el derecho o garantía del delincuente me representa menos gravoso que implementar la técnica especial de investigación, yo lo voy a hacer eso. Hay el principio de proporcionalidad. El principio de especialidad, solamente relacionado al crimen organizado, técnicas especiales con crimen organizado. La especialidad del ejecutor de la técnica especial de investigación, no cualquier persona, un especialista en la investigación.
y el principio de reserva. La investigación que genera a través de las técnicas especiales de investigación, principalmente agente encubierto, entrega controlada y cooperación eficaz, tienen la característica de reserva. Nuestro código ha ido un paso más, declararlo secreta la investigación. Entonces vamos viendo cómo estos principios que vienen desde los instrumentos internacionales, desde Palermo, desde Viena, desde el GAFI, cómo lo han plasmado aquí en el Código Orgánico Integral Penal, y con eso hemos cumplido nosotros con lo que nos comprometimos del momento que suscribimos o nos adherimos a los instrumentos internacionales. Hemos desarrollado de manera adecuada estas técnicas especiales de investigación a partir de la expedición del Código Orgánico Integral Penal. Aspiro a haber transmitido estas inquietudes que se han ido generando con la experiencia, con el paso del tiempo en el desempeño de las funciones, y que sea motivo para que ustedes entren a buscar en la literatura de los instrumentos internacionales, en las publicaciones de los doctrinarios, cómo opera y cuál es la razón de ser de estas técnicas especiales de investigación, que aspiramos sea de utilidad para nosotros los investigadores, para poder en el futuro ir descubriendo, procesando y sancionando a las organizaciones del crimen internacional. Gracias, señoras y señores. Bueno, al público aquí presente, si tienen algún interrogante, alguna pregunta, en este momento pueden realizarlo a fin de que el señor expositor pueda realizar la respectiva respuesta a cada una de sus inquietudes. En este momento pueden realizarla. Sí, señorita. La señorita después usted, mi señor. Gracias. Buenas noches, doctor. Dentro de lo que usted estaba explicando sobre los instrumentos internacionales, quisiera saber que dentro de la judicialización de estos casos de crimen organizado, ¿cómo opera el principio de justicia universal? A ver, en el primer proyecto, en el proyecto inicial del Código Orgánico Integral Penal, se pretendía que los delitos cometidos por delincuencia organizada sean sometidos a jurisdicción universal, como hoy son los delitos de lesa humanidad. Pero al pasar el primer debate del Código Orgánico Integral Penal, lo restringieron para que sea sometido a lo que es la normativa y la soberanía interna del Estado ecuatoriano. Y en pocas, digo, no se cumplió con el objetivo final. Como decimos, el crimen organizado no conoce de fronteras. Por lo tanto, la Administración de Justicia de Crimen Organizado no debe conocer fronteras. ¿Qué pasa en Europa? En Europa tenemos un sistema de justicia en las cuales el país que está en mejor posición o en mejor calidad de prueba es el llamado a sentenciar. Poniendo un ejemplo, una organización criminal que delinquió en España, en Francia, en Italia, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia. España tiene la mejor calidad de prueba. Todo lo que ha copiado en esos países se los entrega a España. Tenga, para que usted sentencia de manera adecuada. Y vamos viendo cómo Europa está un paso más adelante nosotros. España, por ejemplo, tiene una especialidad en la administración de justicia de crimen organizado. Tenemos la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es el estamento de la función judicial que sentencia, que procesa y sentencia delitos de crimen organizado. No cualquier juzgado, no cualquier tribunal de cualquier provincia de España. No, solamente la Audiencia Nacional, que tiene su sede en Madrid, en la capital de la República. Y esa misma lectura tenía el Código Orgánico Integral Penal en el proyecto inicial y hasta el proyecto de primer debate. Se pretendía, absorbiendo la consulta de la señorita, someter a jurisdicción universal. ¿Para qué? Para si la organización criminal que delinquió en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, es procesada en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos va a procesar todos los delitos que cometió esa organización criminal en todos estos países. Eso es la jurisdicción universal. También el proyecto inicial contemplaba la existencia de los jueces nacionales de crimen organizado y los tribunales especiales relacionados con crimen organizado que tenían la sede en la capital de la República. Pero no progresó. ¿Por qué no progresó? Porque se decía que vamos a crear tribunales de excepción, que está prohibido en la Constitución, y no es así.
Los tribunales de excepción es aquel que se instala, hoy se comete el delito y el día de mañana le instalamos un tribunal ad hoc, un tribunal a dedo. Eso está prohibido por la Constitución, no el tribunal especializado, no la administración de justicia especializada como se planteaba inicialmente en el COIP. En el COIP se planteaba la existencia de estos jueces especializados, ¿para qué? Para crimen organizado. Es que no cualquier juez puede llegar a sentenciar crimen organizado, y no en cualquier jurisdicción puede usted sentenciar crimen organizado. Siempre yo pongo el ejemplo. El fiscal que está en, no sé quiénes conocen Esmeraldas, en Limones, que es una islita, alejado de toda civilización. ¿Será que un fiscal va a ser el Superman para poder procesar e investigar un crimen organizado si alrededor de su casa tiene a las organizaciones criminales? ¿Será que el juez de Limones va a poder procesar y sentenciar al crimen organizado si él solito tiene que defenderse? No, debe tener una visión distinta el legislador. Señor, saquemos de ese lugar en que tiene la presión del crimen organizado y llevemos a los juzgadores e investigadores a otra sección territorial de donde puedan operar adecuadamente. Esa es la intención, vulnerar los derechos al delincuente. No, señor, porque le voy a dar derecho a la defensa, al debido proceso. Venga, defiéndase como pueda. Lo que no voy a tener es a la vuelta de su casa a quién le va a investigar y a quién le va a sentenciar. ¿Por qué? Porque usted va a hacer presión, pues. Y siempre digo a los policías o a los militares, ustedes van a hacer un operativo a nivel de frontera, ¿quién queda con el muerto? El fiscal y el juez de esa jurisdicción, pues. Usted hace el tremendo operativo, lo pone preso y al día siguiente sale usted y viaja a la capital. Y el pobre fiscal y juez de Limones, de San Lorenzo, tiene 90 días para seguir viendo cara a cara con la organización criminal. ¿Será que ese señor es inmune? No. Entonces la visión para investigar y sentenciar al crimen organizado debe tener otra visión muy distinta de lo que es delincuencia común, así como los instrumentos internacionales lo diferencian, la delincuencia común con delincuencia organizada. La investigación y la administración de justicia en crimen organizado tiene que ser distinta, especializada, con otros segmentos. No sé, señor. Tenga la bondad de contestar esta pregunta. Ayer se firmó la paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno. Se dice que la FARC que elaboraba la mayor droga para exportar al mundo, y ellos para hacer eso tenían el crimen organizado. ¿Qué dice usted? ¿Se terminará ya eso para siempre y habrá la paz verdadera, o podría continuar camufladamente esos delitos de la FARC? A ver, Que ha ocasionado 52 años hasta el día de hoy. el criterio siempre tiene que ser en un supuesto, porque no ha habido experiencias de firmas de tratados de paz a ese nivel de cómo operó las FARC por más de 50 años y con ese nivel de engranaje de organización que tenía. Pero la lógica dice que aquella persona que delinque, aquella persona que está dedicada o enseñada a recibir dinero en grandes cantidades a través del crimen, ¿será que de hoy a mañana va a dejar de delinquir? No. La lógica dice que no. ¿Por qué? Porque esa persona hizo su modus vivendi, su forma de vida a través del crimen y un estatus económico de alto nivel. Si se me ocurre, una persona que tiene un ingreso por crimen organizado a través de unos 50,000 a 100,000 dólares mensuales, ¿será que a partir del día de mañana le dicen venga a trabajar, le voy a pagar un sueldo básico de 380 dólares? ¿Él va a optar por esa opción? No, va a seguir delinquiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que sabe hacer. Que no todos van a hacer esa misma, sí, pero un buen porcentaje, bien decía el presidente de la República. Aproximadamente, de acuerdo a los análisis, se tiene una cifra aproximada de que entre el 30 y 40% de ese personal de las FARC continuará con las actividades delictivas que regularmente hacían, que es el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tema del sicariato, lo demás. Y es por eso que a nosotros nos preocupa que el crimen organizado de Colombia pueda migrar acá al Ecuador. ¿Por qué? Porque así ha habido experiencias. ¿Dónde se originaron las bandas relacionadas con los secuestros? En Colombia. Hoy hay secuestros aquí en el Ecuador.
Ecuador, claro que hay secuestros en el Ecuador, hay especialidades en el Ecuador de secuestros. ¿De dónde vino eso? No con eso queremos estigmatizar al colombiano, no. La mayoría del sujeto colombiano, de la persona colombiana, es buena persona, pero asimismo existen personas que pueden especializarse en el crimen y pueden incidir o migrar acá a nuestras fronteras para continuar delinquiendo. Aspiro a haber contestado su inquietud. Doctor. Gracias, Wilson, por tu exposición brillante. Solamente tengo una pequeña inquietud. El fiscal general del Estado está impulsando la creación de la Corte Penal de UNASUR. ¿Cree usted que con la creación de esta Corte Penal vendría a cumplirse con este objetivo de sancionar este tipo de delitos? Sería más efectivo. ¿Por qué? Porque la organización criminal que trafica en Ecuador y en Perú, ¿a quiénes sancionamos aquí en el Ecuador? Solamente lo que pasa en el Ecuador, el delito que cometen. Y lo que pasó en Perú quedó impune. Lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Uruguay. La idea del señor fiscal general del Estado dice, a ver, al menos los países de Sudamérica asociémonos y formemos un tribunal especializado para juzgar estos delitos que se cometen en todos nuestros espacios territoriales. La humanidad ya dio ejemplo, la Corte Penal Internacional creada para sancionar los delitos de lesa humanidad. ¿Es efectivo? Es efectivo. Porque si no existiera la Corte Penal Internacional, los crímenes de Ruanda, de Yugoslavia, ¿serían sancionados? Nunca, nunca. Entonces vamos viendo cómo un organismo supranacional está llamado a hacer efectiva una administración de justicia cuando esos delitos traspasan las fronteras. La iniciativa, yo le veo una iniciativa saludable del señor fiscal general del Estado, crear la Corte Penal Internacional de UNASUR, destinada exclusivamente a temas relacionados con crimen organizado, no a cualquier delito. ¿Por qué? Porque el crimen organizado ha permeado todas las fronteras a nivel de Sudamérica. Gracias. Sí, señor. Una preguntita, en el caso que usted mencionaba sobre los pases de delincuencia organizada en la institución policial, ¿cuáles son los requisitos que uno necesita? Poniendo un ejemplo, en el caso del señor oficial que le dieron un año, me imagino que él colaboró con la fiscalía. ¿Cuáles son los requisitos que él necesita, el acusado, o cuáles son los requisitos que el fiscal debe cumplir a fin de que esa información, primero, sea secreta, no vaya a divulgarse, y como lo pasado recientemente con el segundo oficial que estamos viendo en la televisión, en los medios de comunicación, que ha existido una proposición por parte de la señora fiscal que lleva el caso, sin que a lo mejor se enteren o se hayan puesto de acuerdo, ¿sí?, para que esto no salga a la luz pública. Estamos viendo que en el primer caso, me imagino que fue efectivo y le dieron la sanción de un año al señor oficial. En el segundo caso estamos viendo que al segundo oficial, el señor teniente, que está ahorita siendo investigado por la misma causa relacionada con los pases policiales, parece que ha habido un fraccionamiento o no se tomó bien ese procedimiento, o cuáles serían los requisitos. Es mi pregunta, muy amable. A ver, la cooperación eficaz es una técnica, una herramienta investigativa. Por lo tanto, esta se aplica durante la fase preprocesal, la investigación previa. No se aplica en la instrucción fiscal. ¿Por qué no se aplica en la instrucción fiscal? Porque usted, a través de la cooperación eficaz, suministra datos efectivos, relevantes y certeros. Usted, a través de la cooperación eficaz, ¿qué hace? Lo delata a la organización. Pero no queda en eso, en delatarla. El fiscal dice, a ver, todo este relato de hechos que usted me ha dado, yo durante la investigación voy a comprobar si son verdaderos, efectivos y trascendentes en la investigación. Si no cumple esos requisitos, por más que usted haya delatado, no opera la cooperación eficaz. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que aquel procesado, aquel investigado que diga voy a someterme a cooperación eficaz, tiene que saber que él debe decir su verdad integral, no esconder nada, porque si yo me voy a dar
información que para mi concepto tiende a engañar al fiscal, dice, yo le voy a decir al fiscal que esto otro nomás pasó para ser beneficiario de cooperación eficaz, el fiscal durante la investigación, ¿qué hace? Probar si efectivamente todos esos datos son verdaderos y si esos datos y esos elementos de convicción son trascendentes en su investigación. Si me va a dar información basura, ¿será que le voy a premiar rebajando la pena? No, señor. Por eso es que el tema de la cooperación eficaz debe ser implementada primero por la gente de la base de la organización. Segundo, tiene que ser efectiva, tiene que ser veraz, tiene que ser comprobable, así dice el 491 y el 492 del COIP. Si no cumple con esos requisitos, usted así diga que se ha sometido a cooperación eficaz, usted no le puede reclamar al fiscal que le dé el beneficio de la cooperación eficaz. Porque si me viene a decir un poco de información que es intrascendente, sí, señor, me dijo, sí, perfecto, me dijo, pues, pero yo no le voy a dar el beneficio de la rebaja de pena. Por eso es que, ¿qué pasa en el caso que usted propone? Los primeros que se sometieron a cooperación eficaz lo hicieron en la fase de investigación. El otro señor estuvo prófugo. Ya cuando terminó la investigación, ¿qué información puede dar? Pues, si ya no puedo comprobar. Así me puede estar diciendo la verdad de este momento. ¿En qué momento yo le compruebo lo que está diciendo es verdad? Para decir que he operado la cooperación eficaz. No, ya no tengo tiempo. Por eso es que estas técnicas especiales de investigación son pero muy restrictivas y sobre todo operan en la fase preprocesal de investigación previa, porque ahí tenemos un tiempo ampliamente suficiente como para poder desarrollar adecuadamente las técnicas de investigación. Gracias, señoras y señores, una buena noche. En este momento se va a realizar por parte de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi la entrega de una placa al doctor Wilson Toainga. Interviene el doctor Tomás Cepeda Flasler en calidad de vicepresidente de la asociación. Doctor Toainga, en esta noche me ha tocado, a nombre de los funcionarios de la Asociación de la Fiscalía de Cotopaxi, entregar esta placa de agradecimiento por esta charla que gustosamente hemos recibido de su persona. Bueno, lo que quiero decir es gracias a todos ustedes por permitir compartir con ustedes. Y siempre a la orden estaremos por aquí visitando cuando ustedes me inviten. El día de mañana tenemos la participación de dos conferencistas internacionales, doctor Waldo Santileses, director del Instituto de Posgrado Derecho de la Universidad Central, y como profesor invitado el doctor Miguel Gómez Martín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Damas y caballeros, gracias por su participación en este seminario, segundo día que estamos llevándolo aquí en la ESPED. Hasta el día de mañana. Buenas noches. ¡Vámonos, clase!